Amigos televidentes, estamos en la continuación de su espacio Pensamiento y Sociedad. En esta ocasión con un espinoso tema, de verdad un tema candente, y es el tema de las relaciones de sodomización, es decir, las relaciones anales. Continuando con este tema, quisiera pasar el micrófono al profesor De La Rosa, que nos va a hacer un enfoque de lo que son las relaciones sexuales sodomitas. Es decir, quisiera que nos hiciera una conceptualización y un poco de historia, pasando por la Edad Media, pasando por la Edad Media, la Antigüedad, la época contemporánea y, ¿por qué no?, la época posmoderna también. ¿Cómo se ha manejado este tipo de relaciones a lo largo de la historia? Quisiera que nos hiciera conceptualización antes de empezar a tratar la parte concerniente a lo que son las secuelas de este tipo de comportamiento sexual. Adelante, profesor De La Rosa. Bien, lo primero que hay que decir es remitirnos al Antiguo Testamento, a la época antigua, en donde aparece un pasaje bíblico, una historia bíblica, en donde aquella ciudad de Sodoma y Gomorra estaban emitiendo conducta desde el punto de vista religioso un poco desadaptada, y allá había un sacerdote llamado Lot, incluso, en donde el Señor mandó a algunos ángeles a buscarlo, y era tan fuerte el desenfreno sexual que tenía esta persona en diferentes ámbitos, que fueron donde Lot a presionarlo para que le entregara a los ángeles, para ellos tener, los hombres, para tener relaciones sexuales con él. Lot, por salir del paso, le dice: mira, yo tengo a mis hijas aquí que yo se la puedo entregar para que ustedes hagan lo que quieran. Y los hombres dijeron que no, que lo que querían era a los ángeles. Desde ese tiempo, a ese tipo de conducta sexual, no tan solo la relación anal genital, a lo que hoy en día se le llama la homosexualidad, sino que también a toda conducta que se salía del marco de lo normal. Cualquier posición que no fuera la clásica entre el hombre y la mujer se podía constituir como un hecho de sodomía. La pederastia también, en donde un adulto tiene relaciones sexuales con un niño, también es considerada como sodomía. Entonces, en esa ciudad, que de acuerdo a lo que se dice, si es una ciudad que solamente existió en la historia de la Biblia, Sodoma, pero que se supone que está sumergida en el Mar Rojo, esta ciudad, desde ahí viene el concepto de sodomía, pero que hacía referencia a todo ese tipo de conducta aberrante, de desviaciones sexuales, tales como la relación anal genital de hombre con hombre, así como también la relación entre una mujer y otra, así como la relación, lo que se llama el animalismo, cuando hoy en día le llaman zoofilia, en donde el hombre tiene relaciones sexuales también con animales. También a la misma masturbación se le considera también que es un hecho sodomita en el sentido amplio de la palabra, porque el concepto de sodomía se le aplicaba para todo acto sexual que no se realizaba con un sentido de procreación, de prolongar la especie. La misma masturbación se consideraba como un acto de sodomía. En la Edad Media, los actos de sodomía eran penalizados también. Incluso en la misma, en España, en Europa, en aquellos tiempos cuando existía la época de la Inquisición, toda persona que era descubierto emitiendo conducta de sodomía, sencillamente era llevado a la hoguera o lo freían en alquitrán, porque se entendía que estaba violando alguna de las normativas. Recordemos que en la Edad Media quien tenía el control era la iglesia, y este concepto siempre ha sido, este pecado siempre ha sido combatido de manera dura por la iglesia, aunque en la actualidad, ya después que pasamos el renacentismo, ya después que vemos diferentes países en donde se castigaba la sodomía, ya nos damos cuenta que hoy en día ya no se castiga con tanta vehemencia,
usted podía tener desde unos tiempos en la cárcel de prisión hasta llegar a la horca o a llegar a incendiarlo, a quemarlo vivo, así como también freírlo en alquitrán, como ya había dicho. En los Estados Unidos todavía hay algunos estados en donde se penalizan los actos de sodomía, pero están debidamente clasificados, que se considera como un acto de sodomía. Pero donde más todavía en la actualidad predominan la penalización de la sodomía es sobre todo en los países asiáticos y los países, digamos, musulmanes u orientales. Tenemos a Afganistán, tenemos a Irak, tenemos a Kenia, entre otros países en donde este acto de sexual se considera aberrante, se considera un pecado, se considera algo que se sale de la norma. Muy bien, saliendo un poco de la parte técnico-psicológica, me gustaría escuchar un poco la opinión, o más bien el criterio, del profesor Silverio en torno a la parte quizás más espinosa en materia de enfoque social, que tiene que ver con el elemento ético-moral. Naturalmente, para hacer un enfoque ético-moral del problema de la sodomía, como de cualquier otro problema, primero hay que exponer los elementos filosóficos que sustentan o que sirven de base a la fundamentación moral. Profesor Eulogio Silverio, ¿considera usted que la práctica de la sodomía, es decir, de las relaciones anales entre parejas que son heterosexuales, se puede considerar como un acto inmoral per se? Quisiera oír su opinión. Muy bien, hermano Poirier. Lo primero que hay que definir es cuáles son las condiciones necesarias para que un acto se considere inmoral o no en un contexto social determinado. En ese sentido debo decir que lo primero que debe existir para que un acto sea considerado inmoral o no es que el individuo que realiza la acción tenga conciencia de lo que hace, en primer lugar. Que esa acción se dé además en un contexto social, y además de que se dé un contexto social, que el individuo tenga libertad para obrar. Entonces, en ese sentido, hemos establecido 3 elementos básicos necesarios para que una acción se pueda juzgar moral o inmoral. Fíjate que lo importante aquí viene a ser el contexto social. Aparte de que tenga la libertad el individuo para obrar y de que tenga conciencia de lo que hace, es el contexto social el que define si una acción es moral o inmoral. Entonces, en ese sentido, hay que ver qué piensa la sociedad, qué se practica ese acto para definir o para establecer si es inmoral o no. O sea, porque en toda ética, en toda práctica moral, hay elementos que se consideran de la privacidad, lo que se llama la ética privada y la ética pública, o el ámbito público y privado de la moral. Sin embargo, me gustaría también establecer que no existen, nunca ha existido una sola valoración moral correcta. Han existido siempre varias escuelas. A mí se me ocurre mencionarte, para comenzar un breve resumen histórico, la escuela aristotélica, que va a plantear algo muy singular e importante, que es que el individuo que se basta a sí mismo, tú conoces, el individuo que se basta a sí mismo, o es un dios o es un salvaje. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto está claro que evidentemente le está aludiendo a que la moral es un asunto total y absolutamente social. Entonces, ¿cómo tú lo vinculas con el hecho de la sodomía? Bueno, ¿el acto es inmoral o no, es no que es inmoral? Precisamente estoy estableciendo estos elementos históricos para que podamos hacer una discusión realmente situada. En el caso de Aristóteles ya he mencionado, pero tenemos otras valoraciones. Por ejemplo, estamos hablando de que hay escuelas hedonistas. Las escuelas hedonistas en ética, ¿qué busca la escuela hedonista? Placer.